han jurado, y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy, 9 de marzo del 2022, ya llevamos una semana del tiempo de la Cuaresma. Sí, hace una semana era miércoles de ceniza, oigan, ¿se acuerdan? El montón de gente que ha venido a los templos y que ya no aparecieron el domingo. Así es, ¿verdad? Ven la gran responsabilidad que tenemos aquellos que hemos hecho un poquitito más de camino y comprendemos un poquito más esto del asunto de la fe. Tenemos que ser buenos testigos porque estos hermanos que han venido el miércoles de ceniza y que ya no han vuelto, pues tendrán que entender viéndonos a nosotros, miren cómo se aman, esa es la clave del asunto. Bueno, hoy voy a hablarles de una santa muy particular, Santa Francisca Romana, nacida en Roma, en 1384, en la época prácticamente del gran cisma de Occidente, una época terribilísima. Ella se llamaba realmente Francisca Bussa de Bussis de Lioni, era de una familia pues bastante acomodada, bastante adinerada, y la casaron a los 13 años. Ella quería ser religiosa, ella quería ser monjita, pero resulta ser que, vamos, la costumbre de la época, la casan con un tal Lorenzo, que termina siendo el jefe de las tropas papales, recuerden, en la época de los estados pontificios, toda la época del cisma de Occidente, oíganme, una cosa terrible. Llegó un punto en que ya habían 3 papas, imagínense ustedes, una cosa, aquello, los intereses políticos, ¿no? Cómo se mezclan en estas cosas. Y en fin, a él le tocó muy duro. Miren, ella, generosísima, generosísima, pero generosísima. Ella y su hermana, pues prácticamente habían hecho del palacio donde ellos vivían, pues un lugar donde llegaban todos los menesterosos, todos los pordioseros, toda la gente enferma, y en medio de la peste, ¿no? Y fuera ella, ya les digo, insigne en esto, y el marido. Miren que estos matrimonios a veces concertados de esta forma no funcionan, pero en el caso de ella funcionó. Él era una buena persona, aun y cuando, dice alguna leyenda, que le llamaban la ciega, porque no se daba cuenta de lo que hacía el marido. Pero realmente es que el marido, siendo militar, le tocaba pasar mucho tiempo fuera. Bueno, en fin, y él siempre estuvo junto a ella. Estuvieron casados 40 años, porque, miren, tuvieron 3 hijos, 2 murieron durante la peste negra, fue un golpe durísimo, y el tercero, hay una leyenda ahí un poco extraña, porque para lograr liberar al papá se lo llevaban a él de rehén, pero parece ser que el caballo en el que iba montado no se movió. Y entonces lo entendieron los captores, que eran venecianos, que había que dejarlo. Y entonces se le dejó. El papá fue muy mal herido, el esposo de Francisca, y muere en 1436. Ya para ese entonces ella había fundado una, llamémosle una orden religiosa, ¿no? Que estaban vinculados, benedictinas, oblatas benedictinas de Olivetti, porque son precisamente los olivetanos, los benedictinos olivetanos, los que la van a acompañar a ella, y de hecho siguen vinculados con ellas. Una obra de caridad extraordinaria. Con 9 compañeras inició todo el trabajo del cuidado de enfermos, de la asistencia a la gente más pobre, y fíjense que no terminan siendo una orden monástica, aunque estén vinculada a una. Y bueno, ella va a morir en 1440, precisamente un 9 de marzo, y fue canonizada en 1608. A mí lo que me llama la atención de todo, vamos, más de todo, toda la vida de ella, ¿no? Una mujer casada, viuda, madre, esposa, religiosa, vamos, prácticamente ayer que era el Día Internacional de la Mujer, pues uno dice, ahí está todo lo que la mujer puede ser también, evidentemente trabajadora, es decir, realizada en lo que está haciendo, nadie está negando eso en ningún momento. Hay que administrar bien la idea de la feminidad, porque si se cae en el feminismo a ultranza, terminamos en fanatismo, y eso cualquier cosa de fanática pues se pierde. Pero a mí me encanta el que Santa Francisca Romana. Hay tanta gente en Roma que ha sido beatificada y canonizada, y es a ella a la que se le da ese título. Fíjense que en los últimos años de su vida, porque se fue ya al convento, ya cuando había muerto el marido y todo, está en Torre Specchi, y resulta ser que estando allá tiene muchos éxtasis, tiene muchas experiencias de orden contemplativo, místico, incluso parece ser que tenía una muy bonita relación con su ángel de la huerta. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Dios mío, Jonás, qué feo está Jonás. No, ese es Tomás, ¿verdad?
Capítulo 3, versículo del 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando uno lee el libro de Jonás, y uno lee el de Job también, pero sobre todo este de Jonás, se da cuenta uno de la capacidad que tienen los judíos de reírse de sí mismos. Jonás es el antiprofeta. Jonás no es un buen profeta. Jonás es un profeta, ¿cómo les decirles? Mediocre y muy mediocre. Nínive ocupaba 3 días para recorrerla y él un día. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Yo creo que ni entre dientes lo decía porque no creía. No cree no cree en Dios, no confía en Dios. Y este profeta mediocre logra una conversión. Solo que la gente le creyó a Dios. Es interesante, como lo dice el autor, ¿no? La gente creyó a Dios y entonces da gestos de... Qué bonito si se fijan esta primera semana de la Cuaresma, cómo nos van llevando, ¿no? O sea, el lunes hablamos de la caridad. Ayer hemos hablado de la oración. Hoy hablamos de la conversión. Es decir, están como socando la palabra de Dios, los temas que realmente son importantes. Ahí como para que no queden sueltos los tornillos, venga, y a darles una vueltecita más, para que no nos perdamos. Esto es la clave. Pero estaremos dispuestos a convertirnos, no por lo que diga este o aquel, sino por aquel que envía a estos misioneros. Algunos no son buenos. Viéndome al espejo, pues me doy cuenta que no soy bueno, mediocre, quizás mucho más que Jonás, pero Dios se puede valer incluso de esto que estamos haciendo ahorita. Y el Señor le puede llamar a usted a la conversión. Si Nínive, ciudad pagana del reino de Asur, de Asiria, y se convirtieron, no se puede convertir usted. Ay, no, padre, es que yo ya estuvo. No. Tenemos que ser conscientes de nuestras posibilidades. Fíjense el Evangelio. El Evangelio es Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Jesús escoge a Jonás y a Salomón? Jonás es mediocre y Salomón es un mal rey. Acuérdense que al final termina pues cayendo en las garras de sus concubinas y termina permitiendo el montón de dioses. Entonces yo creo que esta es una manera, insisto, de subrayar que la conversión nos tiene que venir por Dios. Aquí hay uno que es más que Jonás, aquí hay uno que es más que Salomón. Y si Salomón logra que una mujer se mueva desde tan lejos, digamos, para escuchar su sabiduría, ¿cuánto más no tenemos que movernos nosotros para escucharla al que es la sabiduría? Si Jonás, siendo un profeta mediocre, logra la conversión de todo un pueblo, de toda una nación, digamos, evidentemente más allá de lo histórico, es lo que significa, hombre, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros, pues? O sea, es decir, ¿qué santo nos cobija y nos protege para que evitemos la conversión? La conversión es para hoy, no para mañana. Y esto, miren, los padres espirituales lo recomiendan. Hay algunos de nosotros que ahí vamos dejando atrasar la conversión. Sabemos que andamos mal, sabemos que hay pecados que tenemos que resolver ya, que esos nos llevan a la muerte, pero a la muerte eterna, digo, y ahí estamos, Dios mío, cargando con eso. Por eso fíjense que he decidido el día de hoy, no vamos a hacer una oración, sino una contraoración. O sea, vamos a parafrasear esto de Lucas y lo vamos a volver una meditación orante. Esto es de Rezando Voy. Lindo, me encantó.
ustedes, esta humanidad tan global, tan sabia, tan preparada en muchas cosas, no se enteran. Siguen pensando que a Dios hay que demostrarlo. Piden signos, pruebas, se cuestiona el mal del mundo, las muertes inocentes, la realidad del pecado, y exigen que demuestre mi amor, acabando con todo ese mal. Pero, ¿no ven que no dejo de enviar propuestas, mensajes y caminos para hacerlo? Todos los que, como Jonás, como los discípulos y como yo mismo hemos gritado, ¡conviértanse! Conviértanse al amor, a la justicia, a la paz, a la compasión. Conviértanse a la verdad, a la esperanza, a la vida verdadera. Y ustedes, empeñados en pedir signos y en cerrar los ojos y los oídos a mi palabra y al prójimo. Lo que no terminan de ver es que tantos hombres y mujeres se han escuchado y han confiado. Tantos arriesgándolo todo han alcanzado el amor. Ellos serán sus jueces, porque con sus vidas demuestran que era posible. Dios que nos corrige. Dios que nos llama la atención. Lindo esto. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de Santa Francisca Romana, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos. Ya llevamos una semana, pero hay que acelerar la conversión.